Es un privilegio estar en la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de servirle a Dios y amar a Dios con todo, ¿verdad? A Dios debemos de ir a su presencia sin dejar nada, ¿verdad? Porque Él dio todo por nosotros. Y de la misma forma, hermanos, es necesario que nosotros nos entreguemos a Él, ¿verdad? Cuando Jesús, hermanos, en su ministerio, muchos religiosos de su tiempo le cuestionaban su forma de vivir, le cuestionaban su forma de actuar en cuanto a la misericordia, en cuanto a el ser piadoso. Y acerca de esto, hermanos, muchos de los judíos de aquel tiempo decían que por qué él se comportaba así, si decía ser un profeta de Dios, si decía ser alguien que venía de Dios, cómo era que le hablaba a los pecadores, ¿verdad? Y era, hermano, porque estos no habían entendido en verdad cómo era el amor de Dios hacia el ser humano. Y sabe usted que el amor de Dios hacia nosotros, hermano, no tiene reservas. Dios se entregó todo por nosotros. Y de la misma forma como el Señor entregó todo, también usted y yo debemos de entregarnos a Él todo, ¿verdad? Cuando se le cuestionaba, hermanos, le hacían preguntas respecto a la manera de cómo se daban los impuestos. Después le preguntaban acerca de cómo iba a ser la resurrección. Imagínense que de la resurrección le hablaban los que no creían en la resurrección. Muchas veces la gente contiende de temas, hermanos, que ellos no creen. Y lo hacen solo por contender, pero en cada uno de los cuestionamientos el Señor Jesús salió adelante. ¿Por qué? Porque Él era el que lo conocía todo. Si la ley dada por Moisés era la ley, hermano, que Dios mismo le dio a Moisés, ¿cómo no lo iba a conocer nuestro Señor Jesucristo si Él sabía qué era lo que había hecho con Moisés? Amén, hermano. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, debemos de entender que Dios quiere todo de nosotros. Dios no quiere una parte. Dios no quiere, hermano, solo una parte de mi vida, sino que Dios lo quiere todo, porque Él se entregó todo por nosotros. Y en estas mismas preguntas salió alguien que le dijo: Señor, ¿y cuáles son los mandamientos? ¿Verdad? Como queriendo hacer que Jesús se equivocara. Según ellos iban a dar un comentario, a proferir algo con lo cual pudiesen después decir: miren, se equivocó. Y le preguntan en el versículo 28 del capítulo 12 de Marcos, lo lee conmigo, dice así: acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, y le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? ¿Cuántos creemos que esta pregunta hasta cierto punto podríamos tomarla como necia? Si Jesús conocía todo, ¿no? Si Jesús sabía qué era la ley. Pero vienen aquellos religiosos y le dicen: ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Se ha fijado que hay gente que le va y le va a preguntar: ¿usted sabe qué dice la Biblia en tal parte? Y a veces es el único versículo que la gente se puede. Pero la necedad del corazón muchas veces así actúa. Ahora dice la respuesta del Señor Jesús en el versículo 29, le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Amado hermano, yo no puedo venir a Dios diciendo: no, si Diosito, Él sabe que lo amo, Él sabe cuánto yo creo en Él. Pero, dice la gente, no pueden existir peros en el amor hacia Dios. No puede existir, hermano, ninguna restricción en cuanto nosotros nos acerquemos a Él. ¿Por qué? Porque la demanda del primer mandamiento es que a Dios yo le debo de amar con todo, hermanos. Amén, iglesia. Si a Dios yo voy a decir que le amo con todo mi corazón.
Pero no solamente le voy a amar con todo, no solamente lo voy a decir, sino que voy a tratar de vivir todo eso que yo digo que amo a Dios. Y en ese vivir aparece lo siguiente, dice el versículo 29 siempre. No, el 30 estamos ya, ¿verdad? Con todo tu corazón, pero eso tiene que ser mostrado. ¿De qué forma? Con toda tu alma. Quiere decir que todas mis emociones, hermano, deben de reflejar que yo amo a Dios con todo mi corazón. El corazón de por sí literalmente no puede hablar. Pero lo que yo expreso con mi mente, lo que yo expreso, hermano, con mi boca, es lo que hay dentro de mi corazón. Si amo a Dios con todo mi corazón, se lo voy a demostrar. Si yo digo que amo a Dios, se lo voy a demostrar con mis hechos. Pero ahí es donde ya aparecen los peros de muchos. Ahí es cuando muchos dicen, pero es que nadie es perfecto. Y está bien la respuesta, pero no debe de ser una excusa en que a causa de esa imperfección nosotros, hermanos, le restringamos algo a Dios. No, hermano, a Dios hay que irle a servir con todo. Si usted viene a adorar el nombre de nuestro Dios, ¿cómo lo va a adorar? ¿Lo va a adorar a media? ¿O cómo dice la Biblia que hay que adorarlo? Con todo. Amén, iglesia. Con todo, hermano. Si yo le voy a cantar a Dios, le voy a cantar con todo el corazón, pero no solo con todo el corazón, sino con toda mi mente y con toda mi alma. Quiere decir que el cántico debo de hacerlo como que si verdaderamente estoy literalmente ante la presencia de nuestro Dios. Esa es la demanda del primer mandamiento. Continúe, 29. Y amarás al Señor tu Dios, como dice, con todo tu corazón. Mi corazón, hermano, es el lugar en donde no debe de existir ningún espacio para otra cosa, sino solo para Dios. ¿Por qué razón? Porque el inicio del mandamiento del cual Jesús toma de Deuteronomio capítulo 10, dice, oye Israel, el Señor, nuestro Dios, el Señor, uno es. Mi corazón no debe de tener otra cosa nada más que ¿quién? A Dios. En mi corazón no debe de existir, hermano, otra cosa que yo ame más que a Dios. Ni mi familia, ni el dinero, ni las cosas materiales. Nada tiene que tener, hermano, más valor que lo que Dios ocupe en mi corazón. Ese espacio que está dentro de mi corazón debe de ser completo para Dios. No debe de haber, hermano, sí, yo amo a Dios, pero tal y tal cosa. No, a Dios hay que ir y hay que amarlo con todo nuestro corazón. Dice el versículo, no lo hemos terminado, con todo nuestro corazón, pero ¿qué más dice? Y con toda tu alma. Esa parte, hermano, nos muestra que todo lo que nosotros somos debe de reflejar el amor que verdaderamente le tenemos a Dios sin reserva, con todo. Y vuelve a repetir la palabra todo en el versículo mismo 30, y con toda tu mente. Respecto a la mente, ¿qué pensamientos deben de estar dentro de mi mente, hermanos? ¿Qué pensamientos debe de haber en mí? Solo pensamientos que deben glorificar ¿quién? El nombre de Dios. O sea, hermano, es que mi mente es sucia, hermano. Mi mente tiene pensamientos terrenales, decimos algunos. Es posible, pero sabe que dentro de esta mente lo que más debe de estar produciendo es los pensamientos que van conforme a la voluntad de Dios. Mi comportamiento debe de ser y mis pensamientos conforme a la voluntad de Dios, porque eso es lo que Dios demanda. Cuando eso existe en la vida del hombre, ya no queda espacio ni en su corazón, ni en su alma, ni en su mente para el pecado, para las cosas de este mundo, para las cosas terrenales. ¿Por qué razón, iglesia? Porque se lo hemos dado todo a Dios. Mi vida, mi alma, mi corazón le pertenecen a Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué nosotros no debemos de estar pensando en dos pensamientos? Porque todo lo que tenemos es de Dios. Porque Dios nos ha dado todo y a Él le debemos todo y a Él tenemos que entregárselo todo. Lo dice el versículo, ya vimos la parte de el alma y la mente, ¿verdad? Y con toda tu mente, pero hay una última parte que dice el 30. Y con todas tus fuerzas. Muchas veces, hermanos, nosotros no comprendemos todo esto. Fíjese que el ser humano trabajamos
Muchas veces al revés de la voluntad de Dios. La gente se esfuerza por las cosas terrenales, la gente va con todo a su trabajo, con toda la alegría, hermano, y porque va a su trabajo, se levanta temprano y no hay nadie que lo detenga, y va este hermano hasta preocupado porque va a llegar tarde. ¿Por qué? Porque va con todo a su trabajo. De esa misma forma yo debo de ir a la presencia de Dios. Cuando yo voy a orar, ¿cómo debo de ir, hermano? Con toda la alegría. No debe de ser la oración algo como que nosotros nos pesa, ¿verdad? Ay, tener que ir a orar. Imagínense, hermano, no estaríamos reflejando lo que la Biblia dice, ¿verdad? Con todas nuestras fuerzas, dice. Con todas nuestras fuerzas, ¿qué es, hermano? El apóstol Pablo es una muestra que así como él, Dios le permitió ser rescatado del mundo, porque dice la palabra de Dios que él era fariseo de fariseos, con esa misma fuerza, con ese mismo ímpetu, con ese mismo ímpetu, el apóstol Pablo le dedicó su vida a Dios después de haber conocido al Señor Jesucristo. ¿Cuántos sabemos eso? Ese es un ejemplo de que el apóstol Pablo no se reservó nada, que él vivió este mandamiento, él se entregó al Señor, todo, hermano, dijo, todo lo tengo por basura, lo dijo, ¿verdad? Por algo más hermoso, que era Dios. Ahora dice el versículo 31. Este es el principal mandamiento, decía 30, el 31. Y el segundo es semejante. Cuando dice semejante, quiere decir igual. ¿Cuántos amamos a Dios, iglesia? Pero también en el amar a Dios es igual que amar a ¿quién? Al prójimo. ¿Y cómo nosotros debemos de ser con el prójimo? Igual, hermano, así como nosotros nos amamos. Cuando dice igual, quiere decir que el mismo valor que Jesús le dio al primer mandamiento es el mismo valor que le da el segundo, que es algo distinto. Lo primero era hacia Dios, todo en dirección hacia Dios, ¿verdad? Empieza con corazón, alma, mente y fuerza, que es lo corporal, ¿verdad? Esa forma, hermano, en la cual nosotros nos dirigimos hacia Dios en todas esas áreas, ese mismo mandamiento tiene el mismo valor que el segundo que va a dar. ¿Y el segundo qué dice, iglesia? Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. La forma, ¿cuánto nos amamos nosotros aquí? Usted se quiere a sí mismo. Pues de la misma forma como usted se quiere, así debemos de amar a nuestro prójimo. La palabra prójimo es el de la par, el próximo. En este caso, el prójimo somos los que estamos aquí, pero quizás más tarde usted va a estar con su familia. ¿Quién será su prójimo? El que está allí. ¿Y cómo lo voy a amar? De la forma como yo me amo a mí. Hay que amar a Dios, sí. Hay que amarse a uno mismo, sí. Y hay que amar también ¿a quién? Al prójimo. ¿Y cómo lo voy a amar a él? ¿Cómo me amo a mí mismo? No sé si estamos aprendiendo lo que Dios nos quiere enseñar en esta mañana. Hermano, muchas de estas cosas los creyentes las olvidamos. Muchos creemos que el ser cristiano es el venir con una Biblia bajo el brazo y decir que somos cristianos. No solamente eso, ser cristiano. Esa es una parte, ¿verdad? Esa es una forma de cómo nosotros podríamos decir que vamos a la iglesia y que no nos avergonzamos de traer una Biblia. Pero eso no significa ser cristiano. El ser obediente a Dios, el amar a Dios con todo, hermano, eso es lo que demuestra ser cristiano. Con toda mi mente, que mis pensamientos sean limpios, que mis pensamientos sean los de Dios, que solo esté pensando en hacer la voluntad de Dios. ¿Eso qué es? Eso es verdaderamente vivir la vida cristiana. Eso es lo que Dios quiere que le entreguemos nosotros, que vivamos hacia Él con todo, hermano. Pero lastimosamente es al revés. Ahora, amada iglesia, ¿qué querrá el Señor de nosotros entonces? ¿Una parte de nosotros o lo quiere todo? Lo quiere todo. Lo quiere todo. Así como nosotros nos esforzamos para las cosas materiales, así también. El proverbio nos enseña algo, hermano, que la sabiduría debemos de buscarla como ¿a qué dice? Como a la plata.
Como se escudriña la plata, como se escudriña, hermano, para buscar el oro. De la misma forma, dice el proverbista, nosotros debemos de buscar el ¿qué? La sabiduría. ¿Y la sabiduría de quién depende? Depende de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí, si nos dicen que en algún lugar hay oro, hermano, empezamos a qué? A escarbar. Dicen que en el jardín de mi casa vinieron unos no sé quién y enterraron dinero. Y usted empieza a escarbar. ¿Por qué? Porque está buscando el ¿qué? El oro. Así debe de buscar también la sabiduría. Y la sabiduría solo la encontramos en Dios. Quiere decir que de la forma como nosotros nos expresamos para las cosas terrenales, como nos esforzamos para ellas, así también, hermanos, debemos de esforzarnos para Dios. E incluso para Dios debe de ser mayor, porque Él lo demanda con todo eso. Esto es lo que muchas veces nos cuesta en la iglesia. Esto es lo que nos cuesta como creyentes, hermano, el servir a Dios. A veces lo vemos de una forma religiosa. Ah, hermano, yo voy a la iglesia ya de vez en cuando, dicen algunos. Es que fíjese que no me queda tiempo. Es que fíjese, hermano, que había una persona que nosotros, cada vez que cumplía años, se acercaba a la iglesia y iba llegando como 2 o 3 semanas. Pero luego, después de su cumpleaños, se desaparecía, amado hermano. ¿Será que Dios solo para los cumpleaños quiere que le demos gracias? ¿O quiere que le demos gracias toda nuestra vida? ¿Ah? ¿Qué creemos nosotros? Dios quiere que nos acerquemos toda la vida hacia Él. Otros se acercan a Dios porque tienen una gran enfermedad, porque tienen una gran tristeza, un gran problema. No, hermano, el vivir una vida dedicada a Dios es porque es un mandamiento de Dios, no porque sea una necesidad nuestra. A Dios no lo vamos a venir entonces a buscar por nuestras necesidades. A Dios lo vamos a venir a buscar porque Él merece. No es que necesite. Dios no necesita de nosotros. Nosotros somos los necesitados. Él merece que nosotros le demos la gloria. ¿Pero qué forma, hermano? ¿Allá de vez en cuando? ¿O siempre? Siempre. Dios, a pesar de que nosotros somos infieles, Él permanece fiel. Nosotros le hemos fallado, pero Él no nos ha fallado. Entonces, ¿cómo nosotros pagar eso? No podemos, ¿verdad? Pero sí podemos agradecerle, claro que sí. Y de la forma como lo demanda, dice que lo decía todo. Eso es lo que Dios nos está exhortando en esta mañana, mis amados hermanos, que entendamos que Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él con todo. ¿Por qué? Porque Él es lo más grande en nuestra vida. Quiero que por favor busque una cita respecto a lo que el apóstol Pablo decía. Filipenses, capítulo 3, dice lo siguiente. ¿Cómo el apóstol Pablo valoró a Dios? ¿Cómo es una muestra de que a Dios se le sirve con todo? Filipenses, capítulo 3, está delante de Efesios. No voy a perder la cita en la que hemos iniciado esta mañana. Vea cómo era el apóstol Pablo en su vida secular y cómo también él decidió seguir al Señor. Versículo del 4 en adelante dice así. Dice el capítulo 3 de Filipenses, versículo 4 en adelante, dice: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. 5. Circuncidado al 8º día, de linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancias, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. El apóstol Pablo fue una persona religiosa en lo secular, sí. Era una persona preparada, sí. Era una persona errada, claro que lo reconoce. Pero en cuanto a todo esto, dice en el versículo 7, pero cuántas cosas eran para mí ganancia. En aquel tiempo el apóstol Pablo, antes de Cristo, él se sentía una persona importante. Pero vea lo que dice el versículo 8, Filipenses capítulo 3. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de ¿qué? ¿Qué está valorando hoy?
lo de Cristo, ¿verdad? ¿Qué debemos de valorar nosotros los creyentes? Esto, hermano. Esto es algo de valor, esto es algo que la gente ve insignificante porque no tiene conocimiento de Dios, pero para usted esto lo es todo, hermano. El estar en la presencia de Dios, el vivir para Dios, el escuchar la palabra de Dios es un privilegio. Escuchar lo que Dios quiere de mí, lo que Dios tiene para mí, eso solo lo puedo encontrar en la palabra de Dios, pero no lo voy a hallar en el mundo, lo voy a hallar en su presencia. Por eso que yo tengo que venir con toda la disposición para que el Señor me enseñe, para que el Señor me dirija, para que el Señor me dé cuál es la forma que Él está esperando que yo tenga para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo puedo encontrar? Solamente por medio de su palabra. Cuando el apóstol Pablo se da cuenta que ha conocido al Señor, él está diciendo, el Señor lo era todo, lo demás no sirve. Dice. Vea conmigo ese mismo versículo. Estamos en capítulo 3 de Filipenses, versículo 8, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué dice? Por basura, para ganar a Cristo. ¿Qué está valorando el apóstol Pablo? Está valorando al Señor Jesucristo como lo más grande, amén, hermano. Dice que aquellas cosas que en el tiempo en el cual él no era creyente, las tenía por ganancia, era religioso, él era circuncidado al 8º día, tenía muchas cosas de que sentirse él, hermano, un hombre de renombre, mas sin embargo, cuando viene al conocimiento de Cristo, dijo, nombre, lo más grande que yo he conocido tiene nombre, se llama Jesucristo. Entonces, por estas razones, ¿cómo debemos llamar a Dios? Por todo. El apóstol Pablo es una muestra de ¿qué? De que él para Dios lo es todo. ¿Cómo servía el apóstol Pablo? Con todo al Señor. Si lo iban a matar, hermanos, decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y si voy a morir por causa del Evangelio, bendito sea Dios, decía el apóstol Pablo. Capítulo 3 siempre, versículo 9. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Cómo es que Cristo pudo ser semejante? ¿Cómo nosotros podemos ser semejantes a Cristo? Solamente en su muerte, porque Él fue perfecto. Entonces, ¿qué ejemplo nos da el apóstol Pablo? Que para él todo lo era ¿quién? Dios. De la forma como él, hermano, era entregado a las cosas religiosas, a las cosas terrenales, de esta forma él servía a Dios. Cuando le conoció a Dios con todo. A veces me dice, nos quedamos criticando, lo vamos a decir así, ¿verdad? Con mi esposa y aún con mis hijos. Vemos, hermanos, cómo se reúnen multitudes para cualquier cosa, más que todo para eventos terrenales, ¿verdad? Por ejemplo, un partido de fútbol. Se ven unos estadios, hermanos, llenos y una gente cantándole a sus jugadores con todo. Amén, hermano. Traiga a esa gente a la iglesia a ver si así cantan. Para que no cantan igual. Pero allá como están con toda su... eso es una muestra de que ellos están con toda su mente. Amén, hermano. Con todo su corazón y con toda su alma y con todas sus fuerzas, alentando ¿a quién? A otros seres humanos. Así debe de ser el cristiano. No, hombre, hermano, usted dice que va a ser un evento como iglesia en el parque y que se va a predicar la palabra de Dios, lleve a sus amigos. Solo la iglesia llega y aún a veces ni la iglesia acompaña. Amén, iglesia. Y usted contrata, hermano, un alquiler de sillas y llena toda la cuadra y lleva equipo de sonido, hermano. 3 llegan. Y usted va a decir, no, hermano, hay campañas donde se llenan pero de hermanos. La gloria sea para nuestro Dios, amén, hermano. Pero la gente del mundo se enoja. ¿Y por qué han tapado la calle? ¿Qué no ven que aquí es paso? ¿Que no ven qué? Empieza a renegar la gente, ¿verdad? Pero tapen la calle para hacer una cosa mundana. ¿Cómo va la gente, hermano? Un día de fiesta en el pueblo, un día, hermano, en el cual tapan la calle y dicen, oye, es el baile de no sé qué. ¿Verdad que toda la gente? ¿Cómo va? Con todo. Amén, iglesia. ¿O no van con todo? Deténgalos. Ni el agua los detiene a veces.
Aunque no haya luz, ahí está la gente hasta orando, dicen ellos, para que venga la luz. ¿Para qué, hermano? Para ellos vivir la vida terrenal con todo. Entonces, eso es lo que el Señor quiere hacia Él. No sé si estamos comprendiendo. Esa es la forma como Dios quiere que nosotros le sirvamos. Esa es la forma como Dios quiere que nosotros lo amemos. Esa es la forma como Dios quiere, hermanos, que también le temamos. Allá la gente no pone excusa. Hermano, y va a ir a tal fecha, a tal baile. Ah, sí, hermano, yo ya tengo mi traje para fin de año, dice la gente. ¿Cómo está la gente? Con todo. Y va a ir a la iglesia, le dice usted. Es que fíjese que no tengo tiempo. Ahí hay un problema. Amén, iglesia. Estamos entendiendo que, ¿verdad que solo los creyentes? ¿Cómo hemos venido en esta mañana? ¿Hemos venido a adorar a Dios con todo, iglesia? Amén. ¿Hemos venido a escuchar su palabra con todo? ¿Y que vamos a qué? A obedecer también su palabra con todo. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios quiere. Así como con las fuerzas que usted servía al enemigo, con las fuerzas que nosotros nos dedicábamos en otro tiempo al pecado, hermano, de esa misma forma Dios está demandando que le amemos a Él, que lo sirvamos. Miren, y en la cita que el Señor nos mostraba, que eso es una referencia de la ley, yo quiero que lo busque por favor, Deuteronomio. En el capítulo 10, si no me equivoco. En el capítulo 10 está dado este mandamiento. Gloria sea a nuestro Dios. Cuando lo tengamos, me dan una mente. Deuteronomio es el quinto libro de la Escritura. Dice lo siguiente. Es la misma cita, para que veamos cómo es que Dios quiere que le estaba diciendo a el pueblo de Israel en su tiempo, por medio de Moisés. Dice lo siguiente, capítulo 10, versículos 12 en adelante. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames. Pero aparece una palabra ahí que dice, y sirvas. Amén, iglesia. El servicio a Dios no debe de ser a medias. El servicio a Dios debe de ser con todo, porque dice después, esto todo está incluido en lo siguiente. Volvemos a leerlo. Antes pues, Israel, capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Allá está hablando la palabra de Dios, de amar a Dios. ¿De qué más, hermano? De servir a Dios y de andar en sus caminos. ¿En qué forma? Con todo, porque al final se reúne todo también. Amén. Pero mucha gente, hermano, a la iglesia, el hablar de la palabra de Dios no le gusta. No, es que eso de ir, de andar en las iglesias, eso no es para mí, dice mucha gente. Como que si fuera algo extraño, ¿verdad? Para ellos, hermanos, el conocimiento secular, el vivir la vida en el mundo, para ellos eso es lo mejor. Cuando dijo el apóstol Pablo que todo eso él ya lo había tenido, pero para él, al llegar a conocer al Señor Jesucristo, se dio cuenta que lo demás que es basura, lo llamó, ¿verdad? ¿Cómo llamó el apóstol Pablo a la religiosidad? Basura. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo al tener renombre? Basura. ¿Cómo llamó el apóstol Pablo al ser religioso? Basura. ¿Por qué? Porque conoció algo mejor, que era Jesucristo. Usted ha conocido algo mejor, es el Señor Jesucristo. Las demás, miren, las cosas que nosotros tengamos son cosas terrenales, aquí se van a quedar, pero dice la palabra de Dios que la tierra pasará, pero no su palabra. Lo que tenemos en el corazón, eso permanece para siempre. ¿Quién es lo que tenemos? A Jesús mismo, hermano, por la fe. ¿Qué es lo que quiere entonces nosotros qué es lo que quiere Dios de nosotros? Que nos dediquemos a Él con todo. Ya no es tiempo, hermanos, de estar diciendo el otro año. Ya no es tiempo de estar diciendo, hermano, quizás otro día. Ay, hermano, yo me voy a dedicar a servirle al Señor otro día. No, hoy es el tiempo para dedicar una vida conforme a la voluntad de Dios. Mañana puede ser demasiado tarde. Como la gente, ¿verdad? Lo hemos repetido muchas veces. Quisiera servirle al Señor cuando ya su salud ya no da las fuerzas.
ya no tiene, hermano, quizás alguna parte de su cuerpo y quisieran servirle a Dios. Ahora sí quisieran servirle a Dios con todo, ¿verdad? Cuando ya no pueden. Mas sin embargo en el Señor todo se puede. Porque aunque le haga falta una parte del cuerpo, si su corazón se va entregado a Dios, usted puede servirle aún así lo que resta del tiempo de su vida a Dios con todo. Amén, hermano. Todo. Y lo decíamos al principio, ¿por qué razón Dios quiere todo de mí? No, Él se entregó todo. Él no entregó una parte. Él no dijo solo clávenme una mano. O no dijo, no me claves, ¿verdad que no dijo así? Se clavó las dos manos, le clavaron los pies, lo clavaron todo, hermano. ¿Por qué razón? Por amor a usted y a mí. El Señor no dejó nada. Murió todo, estamos de acuerdo, iglesia. Dejó su trono, esa alabanza que cantábamos un día de esto, ¿verdad? Él dejó su trono por nosotros, para ser como nosotros, murió como nosotros, pero luego esa gloria, hermano, que Él había dejado, Él sabía que iba a volver a ella. Entonces, ¿por qué razón? Porque fue obediente a su Padre y le obedeció a Dios en todo. Ahora, ¿qué pasa si yo no le sirvo a Dios con todo? ¿Qué pasa, hermano, si el pastor quiere que todos los días oremos, que todos los días leamos la Biblia, que todos los días oigamos culto? El pastor quiere, no es el pastor, es Dios, porque quiere tener una comunión personal con todos nosotros. Todos nosotros te necesitamos de Dios todos los días. ¿Y qué pasa? Ah, no, hermano, yo eso así sí ya no me gusta. A mí me gusta así tranquilito, ¿verdad? Porque hasta algunos recomiendan no leas mucho la Biblia, que te vas a volver loco, le dicen. Así que yo mejor al suave, dice la gente. ¿Sabe qué es lo que pasa con esta gente? Hay ejemplos, y aunque no tenemos tiempo, pero se los voy a mencionar. Hubo gente que no le entregó todo al Señor. Hubo gente que conoció al Señor y que no se dedicó todo a Él, que le sirvió a Dios a medias. En el tiempo antiguo encontramos al pueblo de Israel que cuando ya veía la prueba, hermanos, decidió volver a Egipto. En los tiempos de Jesús hubo un hombre que se llamaba Judas Iscariote. Era parte de los 12 y era, hermano, el que llevaba la finanza. Lo dice en uno de los sagrados escritos que tenemos en la palabra de Dios. Pero ¿sabe cómo servía a Dios? A medias. Hermano, ¿y por qué dice eso? Porque cuando él no entregó toda su mente y todo su corazón, ¿qué hizo? Entregó a Jesús. Y si usted lo quiere ver, ¿cuál es entonces el problema que existe si no le sirvo a Dios con todo? Bueno, Judas es uno de los ejemplos. ¿Cuántos sabemos que Judas vio milagros con el Señor Jesucristo? ¿Cuántos sabemos eso? ¿Usted cree que Judas andaba de lejos? No, hombre. Judas era de los 12, dice, no solo la alabanza, sino que el Señor lo llamó. Judas, hermanos, estuvo quizás cuando resucitaran a Lázaro. ¿Cuántos creen esto? Claro que sí. Judas estuvo cuando resucitó el Señor a aquella niña de aquel hombre que mandó a llamar a Jesús, ¿se recuerdan? Él estuvo allí. Él estuvo, hermano, cuando bajaron a aquel hombre paralítico por el techo para que el Señor le hiciese el milagro de caminar. Judas fue testigo de todo eso. ¿O creen ustedes que me lo estoy inventando? No, hermanos, Judas fue parte del equipo del Señor. Anduvo con él, pero tuvo un problema. ¿Cuál cree usted que fue el problema de Judas? Que no se entregó todo. Hermano, alguien me puede decir, hermano, pero también el apóstol Pedro negó al Señor. Sí, lo negó como muchos de nosotros. Nosotros criticamos a Pedro. Nosotros somos peor. Pero ¿sabe qué había en Pedro? Pedro sí se había entregado todo el corazón, porque dice que después de que él le negó, lloró su corazón porque se acordó de las palabras que el Señor le había dado. Entonces, cuando nosotros no le entregamos todo al Señor, esa parte que es para nosotros, esa parte que creemos que es para nuestra vida, esa parte, hermanos, puede ser influenciada por el enemigo y es por donde llega y el pensamiento maligno y nos hace caer como hizo caer a Judas. ¿Estamos entendiendo? ¿Qué pasaría entonces? Estamos en riesgo. ¿En riesgo de qué? De no que solamente nos equivoquemos, sino en riesgo de que perdamos lo que Dios quiere para nosotros
por una sola razón: no vivir para Él con todo. Si no hay otra salida, hermano. Ese apóstol que negó al Señor dijo estas palabras: ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué quiere decir eso? Él había entendido que el Señor era todo para él también. Y aunque le negó, pero volvió a los caminos del Señor. Y eso es una muestra de que el apóstol Pedro se dedicó a Dios como con todo. Bendito Dios por aquellos hermanos que hacen el esfuerzo de estar en el camino del Señor a pesar de sus pruebas, a pesar de su dolor, a pesar de su enfermedad. Aquí están glorificando el nombre de Dios. ¿Usted cree que Dios no ve eso? Claro que lo ve. ¿Y qué es eso, hermano? Mire, hay gente que enferma, ahí está en los cultos, hermano, con problemas, con dolores, dicen ser creyentes siempre, quizás ya no pueden, hermano, por causa de la salud a veces congregarse, pero nunca niegan la fe en Jesús y viven conforme a la voluntad de Dios. ¿Sabe qué, amados hermanos? Esta gente está sirviéndole a Dios con todo. Y así debe de ser. De lo contrario, volvemos y podemos estar en peligro, ¿verdad? Yo quiero que por favor busque el capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Con esto termino. ¿Qué pasa si yo no me entrego todo al Señor? Capítulo 26 del Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 26. Como lo tengan, me esperan que yo no vaya. Dice el capítulo 26, versículo del 14 en adelante. Entonces, ¿uno de qué dice? Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. ¿Qué parte no entregó Judas entonces al Señor Jesús? Algo hubo que no le entregó. ¿Y sabe qué es? Que en su corazón no se lo dio todo. El Señor Jesús para Judas no era todo. Todavía el dinero era algo bonito para él. Hay un versículo, no tenemos el tiempo para buscarlo, pero hay un versículo que literalmente dice que Judas sustraía de lo que el Señor recogía. ¿Qué quiere decir? Que en el corazón de Judas no era todo para el Señor Jesús. También había ahí para la plata. Si tenía ganas de una charamusca, aquí hay pisto, decía. Amén, hermanos. Si tenía ganas de una mangoneada, aquí hay pisto, yo lo voy a agarrar, porque su corazón no estaba dedicado todo al Señor. Amén. Y lo cumple, dice el versículo que acabamos de leer, el último. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Pero ¿quién, hermano? El que no entregó todo. El que no entregó todo. Pero el que entrega todo, hermano, ese vive y muere para Dios. Hay ejemplos de los demás apóstoles, ¿verdad? Pero continuamos con este. Capítulo 26, versículo 47. ¿Lo tienen conmigo? Mientras todavía hablaba, vino Judas, otra vez, ¿cómo lo llama la Biblia? Uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. ¿Qué provocó en Judas eso? Que no se entregó todo al Señor. Amén, hermano. El que lo entrega todo, hermano, vive para Dios, confía en Él y Dios es todo para él. Uno de estos ejemplos es Esteban. Esteban dice que cuando fue apedreado, hermano, él dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre Todopoderoso. Ese lo entregó todo, porque aún su vida dijo: no vale esta vida nada, voy a morir, pero allá me están esperando, hay un cielo abierto para mí. Eso solamente es para los que lo hemos entregado todo.
Así que si usted ha entregado su vida, su corazón, su alma, así sírvale a Dios, así ame a Dios con toda su mente, con toda su alma, con todo su corazón, y así sirvámosle con todo al Señor. Amén, hermano. Si todavía hay fuerza, que sea para servirle a nuestro Dios. Hemos aprendido algo en esta tarde, en esta mañana. El servirle a Dios con todo.